Sale, pues. Bueno, entonces el periodograma de Welch es muy similar al periodograma de Bartlett, pero tiene dos características que lo hacen sustancialmente distinto y que mejoran la forma de estimar la potencia espectral de la señal. Entonces, tengo una señal, al igual que lo que sucede con el periodograma de Welch, esta señal la parto o tomo, extraigo un pedacito de la propia señal con una ventana de tiempo, y lo primero que voy a hacer es a esta ventana que originalmente es cuadrada, la multiplico por una ventana de las ventanas que hemos visto, las ventanas de Hamming, Hanning, Blackman, etcétera, que va a atenuar, o sea, va a hacer más pequeñas las colas de la ventana y va a dejar casi sin cambios a la parte central de mi ventana. Entonces, aquí tengo una operación de multiplicación entre la señal y la ventana, y posteriormente a eso, bueno, antes de avanzar, esta multiplicación por la ventana de Hamming, Hanning, Blackman o lo que sea, lo que hace es amortiguar el efecto de la convolución con la señal sinc. La ventana, que es la ventana cuadrada que tengo acá, genera una convolución del espectro de la señal original con el espectro de la señal cuadrada, que es una sinc, pero al cambiar la ventana, en lugar de tener una ventana cuadrada, tengo ahora una ventana que es una ventana de este estilo, Blackman, Hamming, Hanning, lo que sea. Entonces el espectro de estas ventanas es una forma mucho más suave, ponerla acá, transformada de Fourier de eso, es una forma que es mucho más suave, y de hecho lo que no tiene son los lóbulos que hacen o deforman de manera sustancial la forma del espectro de la señal. Entonces tomo esta función, bueno, una ventana, porque puede llegarse a confundir esto no es una ventana cuadrada formalmente. La ventana cuadrada es una señal que tiene altura 1 y vale 0 en el resto de las posiciones. Esta ventana vale 0 en el resto de las posiciones, pero esta altura o el valor de los puntos de esta ventana va cambiando suavemente, disminuyendo el error por el cambio por la multiplicación de la ventana. Bueno, una vez que hice que hice este proceso, tomar la ventana, multiplicarla por una ventana que suaviza la estimación espectral, calculo el valor del espectro, y ahora, ese sería mi primer espectro, y ahora lo que voy a hacer es, de esta ventana que está acá, Blackman lo que dice es, ya tomé esta, ahora voy a tomar esta, que es a partir del final de la ventana 1. Lo que hace Welch es tomar una ventana que traslapa elementos que estaban en la primera ventana, que son todo esto es el traslape, y calcula un nuevo valor del espectro. Otra vez estamos asumiendo que la señal es un proceso estacionario en sentido amplio, es decir, que los valores medios y de varianza no cambian en función del tiempo, y tampoco cambian la relación espectral de fondo entre cada una de las ventanas. Lo que sí cambia de fondo es el ruido asociado a cada una de las señales, y entonces ahora repito lo que hice con Bartlett, perdón. Tomo esta ventana, la recorro, voy haciendo todo este corrimiento de ventanas, y después promedio todos los espectros para obtener entonces el valor esperado del espectro, que en teoría tiene una mejor estimación de lo que sería el espectro propio de la señal. Eso que dije ahorita lo voy a hacer con código, ahorita es lo que tengo en la libreta. Lo voy a hacer otra vez sobre mi señal de ESG para ver el efecto de dicho entrenamiento, de dicha práctica. Bueno, esta parte ya la saben. Cargué mi cuenta de Drive a Colab, me moví a la carpeta donde tengo los datos o el registro que cargo usualmente, importo los módulos que necesito para hacer esta libreta, y ahora lo que voy a hacer es cargar mi señal. Ya la tengo cargada, había corrido ya previamente esto, y ahora grafico entonces mi valor de mi ESG, que es al cual yo quiero calcular el valor del periodograma de Welch. Déjenme poner acá una representación de lo que va a suceder. Puedo poner acá
este rectángulo. Entonces originalmente tomo esta ventana que está aquí y luego lo que hago es, no sé si puedo moverlo, creo que no puedo mover estas cosas, pero a ver, no, aquí está, mira, no sabía. Entonces esta ventana, esta sería la primera ventana, después esta ventana la traslapo un número de muestras, luego esta ventana la sigo traslapando, la sigo traslapando, la sigo traslapando, y en cada traslape de una respecto a la otra, déjenme poner dos ventanas, ya que vi que puedo hacer esto. Otro rectángulo, un rectángulo de color anaranjado que mide exactamente lo mismo, y lo que ahora voy a hacer es mover. Entonces, mover. Tomo esta ventana, la traslapo un instante de tiempo. Esto que está aquí en medio de estos cuadrados es el traslape. Tomo, otra vez muevo el valor de la ventana, y el traslape entre cada una de esas ventanas tiene que ser exactamente el mismo, y entonces así, solo es una ventana, pero para fines demostrativos estoy poniendo dos. Se va moviendo y se va traslapando y voy calculando entonces espectros o pedacitos de espectro bajo el supuesto que no cambia el contenido espectral de fondo, y lo único que cambia es el ruido, y entonces en este tipo de movimiento voy generando los valores de estimación de mi transformada de Fourier, y al final, al promediar, al sacar el valor esperado, obtengo el espectro promedio de la señal. Entonces vamos para acá. Otra vez tomo una ventana de 10.000 muestras, que es esta, genero entonces mi primer registro, o calculo ahora el valor de la correlación, que es lo mismo que había hecho con la ventana de Bartlett la sesión pasada. Ahí está, calculo otra vez el valor del espectro, calculo otra vez el valor del periodograma, así tal cual que está pasando. Ya vamos viendo otra vez que aquí tengo dos componentes principales en cuanto a valores de frecuencia, este componente y este componente, pero está otra vez contaminado por bastante ruido que se ve ahí. Y aquí viene la parte del corrimiento de la ventana. Esto es otra vez Bartlett. Entonces lo voy a saltar porque ya sabemos qué pasa con Bartlett. Bueno, lo corro, no lo explico, nada más lo corro para comparar después. Y ahora sí, viene acá el corrimiento de la ventana que estoy haciendo junto con la multiplicación por la ventana de Hanning, que sucede en esta posición que está ubicada por acá. Estas dos líneas son lo que genera ese corrimiento de ventana. Entonces, de mi señal SG, que está acá, SG, estoy diciendo que vaya desde este índice que se llama IDA a el índice IDA más IDXF, donde IDXF es el tamaño de la ventana, tamaño de ventana, y este valor de IDA va cambiando, y lo vemos ahí arriba. El valor de IDA va cambiando en función de la iteración que estoy corriendo, multiplicando a IDXF por ese valor y dividiendo entre 4 el número entero. Si yo tengo entonces 10.000 puntos, IDX, pues aquí IDXF es igual a 10.000, la primera iteración en I, que es igual a 0, lo que voy a obtener como IDA es el valor de 0 que multiplica 10.000, entonces es 0, y entonces la primera ventana va desde 0 hasta el valor de 10.000, que es el valor de IDF. En la siguiente iteración, mejor poner una tabla un poco más decente que esta, que está muy indecente. Pongo aquí el valor de I, el valor de IDA, que es el que necesito, y aquí voy a poner los índices, o sea, de qué valor a qué valor estoy tomando de la ventana. 0, 1, entonces este va de 0 y va de 0 hasta el valor de IDXF, que en este caso es 10.000. Hay que recordar que Python, si yo le pongo de 0 a 10.000, en realidad va de 0 a 9.999, porque el último punto no es parte del vector. Cuando I es igual a 1, entonces la primera multiplicación sería 1 por 10.000 entre 4, sería entonces 2.500. Y lo que está haciendo ese IDXF entre 4
al multiplicarlo por 1 es decir cuál es el corrimiento de la ventana que estoy haciendo. Estoy haciendo un corrimiento de 1/4 de la ventana. La ventana ya no se va a posicionar como lo hizo con Bartlett de aquí hasta acá, sino la ventana 1 está aquí, la ventana 2 está a 1/4 de la ventana original. Entonces ahora los índices van de 2500 a 12500. El siguiente valor, que sería 2, es 2 por 10.000 entre 4, entonces eso es 5.000. Y lo que voy haciendo es corriendo este iterador de 2500 en 2500 muestras, que finalmente eso es lo que resulta de tener I de XF entre 4. Tiene que ser un número entero porque los índices para la estimación o para generar las ventanas tienen que ser números enteros y no pueden ser números flotantes, aunque esté cerrado. Por ejemplo, si fueran 2500.0, el intérprete de Python me dice esto es un número flotante por tener parte decimal, por lo tanto no puede ser usado como índice y por lo tanto me marcaría un error. No lo está haciendo porque está previamente validado que eso es un entero. Bueno, esa es la parte del iterador, o estos son los índices que estoy generando por acá. Después, aquí viene la parte de la multiplicación por la ventana. np.Haning lo que hace es construir una ventana tipo Haning y lo que le paso como parámetro es el ancho de la ventana. Entonces le estoy diciendo que quiero una ventana, todas las ventanas, observen como estos índices que están acá, todos ellos valen o tienen 10.000 muestras, entonces es perfectamente consistente uno con otro. Y de ahí afuera, el resto del código, que es esta parte que va de aquí para abajo, es igual que lo que hemos visto con el programa de Bartlett. Estoy calculando la correlación, estoy calculando el espectro de la correlación y estoy promediando esos espectros de correlación a lo largo del tiempo. Voy a quitar ahorita el valor de la media y voy a quitar el valor de la iteración para poner un poco más limpia el valor de la ventana. Entonces ahí están. Ahora tengo más espectros, ahora recorrí hasta 60, hice 60 evaluaciones de estas ventanas y tengo por ello más espectros. Vemos que a diferencia de Bartlett, los espectros se supone que son un poquito más limpios que lo que tenía en el índice anterior. Bueno, aquí lo podemos ver, como hay un espectro, por ejemplo este amarillo grandote que ya no se observa acá, y todos, de hecho casi todos se ven un poco más similares comparados con lo que tenía en la parte de ahí arriba. En SSXHAM, que es esta, tengo almacenada el valor del periodograma, que es justo lo que estoy mostrando ahorita, es esta línea azul, donde se ve un poco más limpio. Vamos a compararlo con todos los demás, que es este, que es este, todos, np.max de esto, voy a poner un poco más, se me hace que mejor la pongo de color verde, y además el width, es un poco más ancha la línea. Ahí está, se ve un poco mejor. El valor de una de las vías es esta línea que se ve azul, que está por acá, que está mostrada, que se nota, es un poco más grande la ventana, zoom, se nota más. Entonces una de las vías genera la señal que es de fondo azul. El promedio, sin la utilización de las ventanas, o sea, nada más promediar los valores de las ventanas directamente, sin hacer ninguna multiplicación que mejore la estimación espectral, y promediando directamente sus valores, es la línea que se ve en el color rojo. Y finalmente la promediación utilizando la ventana de Hamming, se ve como esta señal verde que está por aquí. Yo creo que aquí tengo un efecto de la ventana, entonces déjenme revisar que tengan las mismas dimensiones las ventanas. Estoy calculando, y de XF son 10.000 y aquí tengo 5.000,
Sí, ya decía yo, voy a mostrar ahora sí siendo justos para todo lo que estamos observando. Esto ya lo calculé, nos quería reajustar el valor de la ventana media. Ahí está, ahora sí. Decía yo que se notaba ahí el efecto de la estimación, porque este valor, el pico estaba un poco antes, entonces lo más probable es que tuviera un efecto justo de la estimación o del tamaño de la ventana. Para esta parte, ya para concluir con este ejemplo, vemos que el caso de la señal roja tiene algunos picos que están, por ejemplo, esta caída en esta señal verde se ve más clara que lo que tenía en la parte roja, y hay algunos picos que sobresalen más o se ve un poco más grueso el trazo del espectro en la señal media, porque tiene dos efectos. Uno es un menor número de ventanas los cuales estoy promediando, y el espectro siempre es mejor cuando tengo un número de ventanas grandes. De manera artificial estoy creando más ventanas con el corrimiento de la propia ventana más gruesa a lo largo de la señal. Y además mejoro la estimación espectral al utilizar la forma de ventana que disminuye los efectos de estimación o de mala estimación espectral causados por la multiplicación por la ventana cuadrada que tenía originalmente. Este método, el periodograma de Welch, es el método más utilizado en la práctica para estimar los componentes de energía de la señal, y es, yo creo, que el método más ocupado seguramente para este procedimiento. Entonces, por eso es importante conocer este método que tenía por acá. Y bueno, esa es toda la libreta de hoy.